en el episodio de hoy hablaremos de la importancia de conectar con la naturaleza a través de un huerto urbano. Hoy tenemos como invitada a Brenda Cartwright, es mexicana y nos va a contar por qué importa o por qué sería bueno tener un huerto ecológico en la casa y cómo es que le cambió el pensamiento y también le brinda experiencias increíbles. ¿Te animarías a hacerlo después de que Brenda nos cuente cómo está todo esto? Hola Bren, ¿cómo estás? Hola, Jules, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Estoy muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy contenta de ver tu cara siempre sonriente, dispuesta a compartir conocimiento. Cuéntanos, Bren, ¿cómo es que empezaste con el tema de los huertos urbanos? Bueno, esto fue hace 5 años aproximadamente y todo inició cuestionándome sobre el origen de una penca de plátanos, que estaba a punto de desayunar un plátano y tenía una etiqueta que decía que era originario de Chiapas. Entonces ahí fue donde empecé a cuestionarme todo el proceso de traslado desde que se cosechó hasta que llegó a mi plato. Y me di cuenta que quería empezar a cultivar hortalizas para poder consumir ensaladas y hacerlo bajo un esquema de kilómetro cero, que es que no estás utilizando transporte o utilizas el mínimo de traslado para poder cosechar hortalizas frescas. Entonces inicié como un huerto de ventana. Si bien una planta de plátano es como muy grande para el lugar en donde yo vivía, decidí iniciar con hortalizas de hoja como lechuga, arúgula, espinaca, selga, y en un espacio muy reducido. Y empezó a crecer, empezó a desarrollarse y empezó a inspirarme a querer seguir aprendiendo y aprender más y más. Y bueno, hoy en día ya lo he llevado a una escala un poco más grande a como lo inicié, pero básicamente así fue como se inició esta inquietud por empezar a Muy, cultivar. muy interesante. Cuando dijiste de las lechugas, yo me imaginé un espacio muy grande, pero parece que también se puede hacer un espacio reducido por lo que dices. Así es, sí, en realidad no necesitas mucho espacio para poder empezar a cultivar hortalizas. En el caso de las lechugas, puedes utilizar una maceta de unos 15 centímetros de profundidad y 10 centímetros de ancho y te va a estar dando hojas aproximadamente durante 4 o 6 meses según el lugar en donde la coloques. Pero básicamente no necesitas mucho espacio. Si quieres consumir una ensalada diaria, sí sería conveniente destinar 1 metro cuadrado, pero ese metro cuadrado lo puedes dividir o seccionar en macetas rectangulares y colocarlas a modo de barda a lo mejor o en algún lugar que no tenga o que no te amerite muchísimo espacio. Entonces sí puedes hacerlo en espacios reducidos. Wow, súper experta ya y en 5 años ya te volviste toda una experta en todo esto, en las medidas, en lo que necesitas, bla, bla, bla. Pero, ¿esto dónde lo aprendiste? ¿Fuiste a alguna universidad? ¿Tomaste algún curso en específico? ¿Cómo fue? Inicialmente empecé sola con semillas y obviamente estaba como a prueba y error. Posteriormente tengo uno de mis mejores amigos que es agrónomo y él fue quien me fue encaminando en todo esto y Mm. enseñando. Él estudió en la UAM Xochimilco, entonces tuve el gusto de poder entrar como oyente en algunas clases y empaparme un poco más sobre tanto como teoría como práctica. Y también estuve con diferentes emprendimientos verdes, que uno de ellos se llama Isla, y con ellos tomé un curso para aprender más sobre el tema, ahondar más sobre el mismo. Pero justamente en este andar para poder especializarme y poder tener un huerto sostenible y aparte pues productivo y sumamente sano, me di cuenta que a veces se utilizan algunos tecnicismos propios de agronomía, biología, que yo como, no sé, un ser terrenal, no puedo a veces, bueno, en ese momento no comprendía del todo, entonces traté de adaptarlo a hacerlo un poco más entendible para las personas. Yo estudié relaciones internacionales, entonces meterme a esto era un mundo totalmente diferente Nuevo. para mí. Así es. Ujú. Y justamente esto me abrió puertas para en un punto, después de 3 años, dije, ¿sabes qué? Creo que ya quiero empezar a dar cursos. Y empecé con familiares, amigos, y ellos me fueron recomendando y ya después pues fui conociendo más y más personas y hoy en día pues somos ya una comunidad muy grande detrás de Guberto. A ver, Guberto, esa es tu página, pero la gente no sabe la historia de Guberto. Cuéntanos.
Bueno, todo inició justamente con empezar a dar cursos. El primer curso que di fue a personas pues ya mayores, pero también había menores de edad. Y cuando yo llegué, traía igual sombrero, pues generalmente siempre traigo sombrero, y tenía el cabello amarrado. Entonces me acuerdo que llego y los niños estaban corriendo hacia mí y decían, ya llegó Guberto, ya llegó el señor Guberto. Y yo dije, qué raro que me hablen así, ¿no? Y dije, Guberto, ¿pero por qué Guberto? Y venían corriendo y cuando me ven dicen, no, no es señor, es señorita, es la señorita Guberto. Entonces, inicialmente como fue el primer acercamiento, haciendo como a un lado a mi familia, conocidos, ya acercamiento con personas que no conocía y que se interesaban por empezar un huerto y cuidar del medio ambiente. Y lo primero que pasó fue el recibimiento de los niños mencionando Huberto, cuando en realidad quieren decir huerto, pero eran tan pequeñitos que como que no lo pronunciaban muy bien, que decidí dejarlo. Me acuerdo que le comenté a uno de mis mejores amigos, como, oye, veo que está creciendo muy rápido este emprendimiento, este proyecto, me está apasionando mucho y no sé cómo llamarlo. Y ya le había comentado esta anécdota y me dijo, pues, ¿por qué no le pones justo Huberto? Y dije, sí, creo que podría ser, pero fue como todo muy efusivo y como sí, no pensé en un futuro que tal vez la gente no podría llegar a entender por qué de Huberto, pero así es como lo he dejado. Creo que es más esta parte simbólica, esta experiencia, la primera experiencia y acercamiento con personas afines a mí. Ay, qué lindo que gracias a una historia que, como dijiste, ¿no? En un primer momento el nombre de Guberto era nada más chistoso o tierno y luego se convirtió en tu marca. Súper interesante, la verdad. Sí. Como cada quien elige su marca. Oye, y luego ya te dedicaste a esto al 100%, dejaste tu trabajo, ¿cómo fue? Así es, yo era servidora pública y estaba trabajando para el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México para una convocatoria. Esta convocatoria tenía como finalidad apoyar proyectos con inclusión social y tecnología. Y justo ahí fue donde también me empapé un poquito más sobre este tema y empecé a aprender más sobre la agroecología y sobre lo que se puede hacer para tener un huerto, porque no es lo mismo decir, oh, yo quiero tener un huerto a decir quiero tener un huerto amigable con el medio ambiente, porque un huerto puede ser de cierta forma conflictivo con el medio ambiente si utilizas agroquímicos, si utilizas macetas de plástico que tardan 500 años en degradarse, si utilizas madera para hacer tus camas de cultivo de tala no sostenible, sin certificación FSC, o sea, hay diferentes puntos, ¿no? Mm. Entonces, justamente esto era que, perdón, lo que quería yo tratar de enfocarme, que puedas tener un huerto que sea amigable con el medio ambiente, en medida de lo posible, tratar de hacerlo con lo que tienes en casa, reutilizar a lo mejor envases de Tetra Pak para iniciarlo y ya posteriormente pues poderlo hacer más, un poquito más grande, pero utilizando insumos amigables con el medio ambiente. Entonces, ante esta convocatoria y empaparme de proyectos que buscaban sumar al planeta, decidí justamente como empezar a investigar más sobre la agroecología, cómo ayudar al medio ambiente a través de un huerto. Y me fui empapando tanto que después la convocatoria concluyó, terminó mi contrato y hubo cambio de gobierno. Entonces, en ese momento fue justamente donde dije, ¿sabes qué? Creo que me quiero dedicar De de aquí lleno. soy. Y Sí. así fue como empecé. Ya, oye, ¿qué impacto tiene un huerto en el medio ambiente? Pues si Bueno, tomamos en cuenta que alrededor del 70% de las tierras cultivadas en México se hacen mediante agricultura industrial, mediante monocultivos, que un monocultivo consiste en solo sembrar de una sola hortaliza, por ejemplo, luego que vamos en carreteras y vemos solo nopales, eso es un monocultivo. Y lamentablemente el monocultivo lo que hace es que agota los nutrientes del suelo y llega a erosionar el mismo y bueno, esa tierra ya no se vuelve viable para futuras siembras, a menos que se le implementen agroquímicos que de cierta forma potencialicen eh, el crecimiento de las plantas. Entonces, si nos enfocamos más al policultivo,
que es lo diferente al monocultivo, que consiste en sembrar diferentes hortalizas que se lleven bien entre ellas y no solo potencializan el crecimiento en cada una de ellas, sino también el sabor de cada una de ellas. Y haces que el suelo se mantenga sano, fuerte y viable, es decir, fértil para futuras cosechas. Entonces, de esta manera, tú puedes ayudar al medio ambiente si empiezas a cultivar tus vegetales mediante técnicas de policultivo y empezar un poco a darle respiro a este 70% de tierras cultivadas bajo monocultivos. O sea, y también empezar a pasar la voz a los agricultores, a que existen prácticas ecológicas para poder sembrar y que, bueno, es momento de regresar a la milpa, como se le conocía anteriormente, que la milpa consistía y de hecho en algunos puntos de la República la siguen implementando, que consiste en sembrar maíz con frijol o chícharos o jitomates, que se complementan entre ellos y que hacen un suelo muy rico en nutrientes para que la tierra sea fértil. Eso sería Ya. el impacto que puede llegar a tener. Oye, ¿y no es más caro el utilizar técnicas ecológicas? Pues no, o sea, si quieres aventarte en un inicio y tener un huerto sano y productivo y a lo mejor meter camas de cultivo con certificación sostenible, obviamente ahí sí la inversión inicial puede ser un poco elevada, pero si lo ves a largo plazo en donde ya vas a estar cosechando tus propias hortalizas y vas a poder tener a lo mejor una ensalada diaria, entonces ahí es donde ya se Se viene compensa. te compensa, así es. Pero de inicio, Ujú. si tú quieres empezar el día de hoy y, por ejemplo, compraste un jitomate en una tienda orgánica, que sabes que es consumo local, y bueno, que este jitomate fue cultivado de forma natural, puedes obtener esas semillitas, ponerlas en un poco de tierra o sobre una servilleta húmeda y posteriormente cuando empiece a germinar, pues ya la trasplantas y puedes empezar por un contenedor pequeño en lo que la planta empieza a tomar fuerzas y empieza a crecer y ahí no, de cierta forma no te demanda un gasto. Puedes utilizar lo que tienes o puedes acercarte a algún conocido, familiar, amigo, que a lo mejor te pueda proveer de un poco de tierra de su terreno o pueda brindarte un poco de composta o humus de lombriz para poder nutrir esa planta. Y posteriormente la planta va a seguir creciendo y tú puedes nutrirla con té de plátano, que pues generalmente las personas consumen plátano y si no lo llegarás a consumir, hay alguien que lo tiene y puedes poner cáscaras a hervir y esa agüita sirve como nutriente para esta Wow. planta. Entonces, compostar tus residuos orgánicos, que sin duda alguna es algo fundamental dentro de un huerto. Creo que antes de aventarte a tener un huerto, lo primero es empezar a compostar tus residuos orgánicos, porque de ahí va a salir toda la nutrición que estas plantas van a necesitar. Y de cierta Mm. forma ya no estarías gastando en algo extra, si solo nos enfocamos a ello. Entonces, es económico, iniciarlo es económico. Creo que lo más complicado es atreverte a hacerlo y concientizarte de que vas a tener un ser vivo que va a necesitar cuidados y que vas a tener que estarle alimentando cada cierto tiempo, pero que te va a brindar mucha alegría y sobre todo tu paladar te lo va a agradecer considerablemente. Salud. Ya. Oye, ¿qué es lo que se te hace lo más bonito o gratificante de tener tu huerto? Poder dar vida. Eso se me hace lo más bonito, que mis manos puedan agarrar una semilla, sembrarla y ver que esa semilla empieza a crecer. Para mí es una forma de generar vida y sobre todo que es una planta que tiene un impacto muy positivo en el medio ambiente. Entonces, eso para mí es sumamente gratificante, sin duda alguna. Qué bonito, véala nada más cuánto se alegra. Deberíamos de estar todas las personas haciendo eso y Sí, obviamente seguir, estás como Huerto Guberto, ¿verdad? En así Instagram. es, así es. Seguirla para que nos explique más, nos cuente cuándo vamos a empezar o quién, y como dices, ¿no? Ensayo y error, si se nos muere la plantita, bueno, hay que intentarle otra vez o, ¿no? No, Sí, no no desesperar. desanimarse. Así Ujú. es, no hay que desanimarse, no hay que desesperarse, hay que ser pacientes. Creo que algo que me ha enseñado mucho esta etapa de tener un huerto en casa es la paciencia, porque a veces puedes decir, ay, ya quiero que crezca esto y luego hasta tardan 4 semanas en germinar una semilla. Por ejemplo, Ujú. el estropajo natural que conocemos como lufa,
eh, la semilla tarda aproximadamente un mes en germinar, es tardado, pero una vez que empiezas a ver sus flores, que empiezas a ver cómo desarrolla toda esta como calabaza larga y que después se va a convertir en un estropajo para poder lavar tus platos a lo mejor, y que aparte es compostable, que no estás generando ningún residuo plástico, creo que Mm. es algo muy enriquecedor. Sin duda alguna te motiva a seguir sembrando, a seguir aprendiendo y bueno, seguir estando feliz con la naturaleza. Ya, qué padre. Pero mira, yo quiero que nos compartas también, la gente no sabe, yo sí. Tú no es que tienes un huerto en casa, más bien tú te fuiste al huerto y empezaste a dar vida y a construirlo. ¿Dónde estás? Y cuéntanos. Sí, bueno, inicialmente vivía en la Ciudad de México y tenía esto que mencionaba al inicio de un huerto de ventana. Todo era como en macetas y todo en pequeño, ¿no? Dado el espacio en el que me encontraba. Y posteriormente llegó la pandemia y dije, creo que esto de no salir y que yo tengo más tiempo para poder sembrar, pues no me está gustando. Así que decidí salirme de la ciudad y venirme a Morelos, que aparte aquí el clima es súper lindo. Aquí hay mucho sol, en temporada de lluvias llueve muy intenso, pero como que el clima se presta para poder sembrar todavía más. Y bueno, una vez que llegué aquí, obviamente hice más grande mi huerto. Y también algo que hay en este clima es que abundan los alacranes. Entonces, yo no podía atreverme a fumigar porque pues si fumigo, las plantas que estoy cultivando lo captan y pues al final estoy dañando a mi salud, que quizá y Ujú. nuestra salud ya está un poco acostumbrada porque esta técnica lamentablemente se utiliza hoy en día, ¿no? Y el viento pues trae todas estas partículas tóxicas, pero la finalidad de tener un huerto en casa es tratar de desintoxicarte un poco de todo lo que ya tenemos en nuestra salud. Y para evitar este tipo de químicos, decidí traer patos y traer gallinas. Y ha sido toda una aventura detrás de esto. En mi vida pensé en tener gallinas y patos y convivir con animales. Por ejemplo, un ruidito que se escucha ahorita que estamos platicando son las chicharras. Y esos jamás los había escuchado en la Ciudad de México y bueno, ya he tenido el gusto de encontrármelas, son muy lindas. Aquí hay mapaches, hay cacomixles, tlacuaches, ¿Qué es el este, cacomixtle? Nunca había es, escuchado. es como si fuera una mezcla de mapache con gatito. Es hermoso, hermoso, hermoso. Su carita es como un gatito, sus orejitas son triangulares, su cola es muy esponjosa, larga, como la de un mapache, y he tenido el gusto de intercambiar miradas con los cacomixles. ¡Wow! Es toda una experiencia. Yo creo que sin duda si te gusta la naturaleza y tienes la posibilidad de poder emprender un proyecto en relación a esta, pues atrévete a mudarte, a salir de tu zona de confort, porque sí es todo un reto, pero este reto te va a traer también muchísima armonía, mucha alegría, mucha paz, y de todo como en la vida, pero el conectar con la naturaleza, el mantenerte más en contacto con ella, te hace valorar más al planeta y valorar más lo que tienes y darte cuenta que a veces menos es más y que una planta puede brindarte mucha, mucha felicidad, aunque tú no lo creas, aunque la veas así chiquita, insignificante y demás. Yo creo que a mi Brenda de hace 5 años podría decirle gracias por haberte eh, interesado en el cuidado de las plantas, gracias por haberte atrevido a aprender, porque hoy en día estás en un lugar muy diferente a lo que tú pensabas, pero sobre todo estás feliz y creo que de eso va, siempre procurar Ya, estar felices. qué bien, qué bien. Muchas gracias por todo bueno, la buena vibra que brindas, el conocimiento en base a tu experiencia y las lecciones de vida que nos das con esto de un huerto en casa. Ojalá que la gente se anime a Sí, hacerlo, que te que trate, busquen. Sí. perdón que interrumpa, pero yo ¿No? creo que hacer como una especie de reto quizá, en donde en cada centímetro de tu casa que tengas libre, pon una plantita, ya sea comestible o no comestible, puede ser una planta de ornato también, pero trata de que en cada pedazo de asfalto puedas poner ahí una planta para poder Dar respirar más. vida. Dar Sí, vida también, ¿no? Como dices. sí, Sí, qué bien. Pues muchas gracias, Bren. Quiero que nos compartas una última vez
tu página y qué es lo que haces y que puedes ayudar a más gente a que se animen al huerto. Claro que sí, Jules. Bueno, me encuentran en Instagram o Facebook como huerto-huberto. Mi nombre es Brenda y me dedico a enseñarles y compartirles mi conocimiento a través del cuidado de las plantas de una forma amigable con el medio ambiente, sin utilizar agroquímicos, sin utilizar nada que nos dañe y que dañe a la naturaleza. Entonces, si Muy tienen bien. dudas, por mínima que sea, escríbanme de verdad, me va a encantar acompañarlos en esta travesía de las plantas. Así es. Muchas gracias y te mando un fuerte abrazo. Cuídate. Gracias a ti, Jules. Abrazos fuertes hasta allá. Espero verte Gracias. pronto. Es que estés muy bien. Igual, ojalá pueda ir a visitar a toda la banda Pollo, que otro día nos hablarás de eso. Sí, eres bienvenida. Bueno, muchas gracias. Cuídate, Bren. Cuídate también. Abrazo. Bye. Muchas gracias por estar aquí, escucharnos y ser parte de estas conversaciones. Yo soy Jules FM, hasta la próxima.